Imagina que empiezas a reducirte, muy despacio, sin esfuerzo. Primero desaparecen las escalas familiares, las ciudades se vuelven patrones, los continentes, manchas de color. La Tierra se transforma en un grano suspendido en la oscuridad. Sigues descendiendo. Atraviesas moléculas, luego átomos, luego regiones donde ya no existen bordes definidos, solo nubes de probabilidad. Y cuanto más pequeño te vuelves, más extraña se comporta la realidad. El espacio deja de ser liso, ya no se siente como una superficie continua. Empieza a temblar, a fluctuar, a perder su forma intuitiva. Existe una escala en la que nuestras mejores teorías comienzan a fallar. Un límite tan diminuto que no puede medirse directamente. Ningún telescopio puede observarlo. Ningún acelerador de partículas puede alcanzarlo. A ese límite lo llamamos la longitud de Planck. No es simplemente una distancia muy pequeña. Es una frontera conceptual. Un punto en el que las ideas tradicionales de espacio y tiempo dejan de funcionar como esperamos. En ese nivel, ya no es posible afirmar con certeza dónde está un punto exacto. No podemos trazar una línea perfectamente definida. No podemos garantizar que el tiempo fluya de manera continua. La física, en ese dominio, parece dudar. Las ecuaciones que describen galaxias, estrellas y átomos empiezan a contradecirse entre sí. La relatividad general, que explica cómo el espacio se curva por la gravedad, deja de encajar con la mecánica cuántica, que gobierna el mundo de las partículas. Y en ese choque silencioso aparece una pregunta inquietante. ¿Por qué la realidad misma parece distorsionarse cuando nos acercamos a la longitud de Planck? Algunos físicos describen ese nivel como una espuma. No una espuma visible, sino una agitación constante del espacio-tiempo. Pequeñas fluctuaciones que aparecen y desaparecen tan rápido que no pueden observarse directamente. En este régimen extremo, el espacio ya no es un escenario pasivo. Se convierte en algo dinámico, inestable, casi vivo. La noción de una distancia fija pierde sentido. Las medidas dependen del acto de observar. Y la realidad deja de ser un fondo sólido para convertirse en un proceso. Tal vez la longitud de Planck no sea un ladrillo fundamental del universo. Tal vez sea una señal. Un aviso de que hemos llegado al límite de nuestro lenguaje matemático. Un punto donde la pregunta ya no es qué hay más allá, sino si el concepto de más allá sigue teniendo significado. Y mientras el universo continúa expandiéndose a escalas inmensas, en su nivel más profundo, la realidad podría estar fragmentándose en algo que aún no sabemos describir. Algo donde el espacio y el tiempo ya no existen como cosas separadas, sino como una sola entidad fluctuante, silenciosa y profundamente misteriosa. A medida que nos acercamos a esa escala extrema, ocurre algo silencioso pero profundo. Las reglas que parecían firmes comienzan a perder definición. No fallan de manera violenta. Simplemente dejan de encajar. Durante siglos, la física asumió que el espacio era continuo, que siempre podía dividirse en partes más pequeñas, 1 centímetro en milímetros, 1 milímetro en micrómetros, y así, sin un final claro. Pero cuando las ecuaciones se empujan hasta el límite, aparece una sospecha. Tal vez esa división infinita no sea posible. Tal vez exista una resolución mínima, un punto en el que la realidad deja de comportarse como una línea suave. La longitud de Planck surge precisamente ahí. No porque alguien la haya elegido arbitrariamente, sino porque aparece cuando combinamos tres constantes fundamentales. La velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck. Tres pilares de nuestra comprensión del universo. Relatividad, gravedad, cuántica.
Cuando estas tres se encuentran, el resultado no describe un objeto, sino un límite, un umbral. En ese umbral, medir una distancia se vuelve un problema. Para observar algo tan pequeño, necesitaríamos concentrar una enorme cantidad de energía en un punto diminuto. Pero esa energía, según la relatividad, curvaría el espacio. Y si se concentra lo suficiente, podría formar un microagujero negro, es decir, el acto mismo de observar destruiría aquello que intentamos medir. La realidad se protege a sí misma, no porque tenga intención, sino porque sus leyes entran en conflicto cuando se las fuerza demasiado. Esto sugiere algo inquietante, que la longitud de Planck no sea solo una barrera tecnológica, sino una barrera ontológica, un límite de lo que puede existir como algo medible. Por debajo de esa escala, el concepto de espacio puede dejar de ser válido. No porque sea pequeño, sino porque ya no existe como entidad separada. Algunas teorías sugieren que, a ese nivel, el espacio está compuesto de relaciones. No de puntos, no de coordenadas, sino de conexiones. Como si la geometría emergiera solo cuando miramos desde lejos. Desde esta perspectiva, el espacio no sería fundamental. Sería una consecuencia. Un efecto colectivo. Algo que aparece cuando muchas interacciones cuánticas se organizan juntas. Lo mismo podría ocurrir con el tiempo. A escalas cotidianas, el tiempo fluye. Tiene dirección, tiene ritmo. Pero cerca de la longitud de Planck, esa fluidez podría romperse. El tiempo podría fragmentarse, o incluso desaparecer como concepto. Algunas ecuaciones permiten estados en los que no existe un antes ni un después. Solo correlaciones. Solo relaciones entre eventos sin un orden claro. Esto no significa que el universo sea caótico. Significa que nuestro modo de describirlo deja de funcionar. La realidad no se distorsiona. Somos nosotros quienes perdemos el marco para interpretarla. Durante décadas, los físicos han intentado construir una teoría que funcione en ese límite. Una teoría que una la gravedad con la mecánica cuántica. No para explicar el universo grande, sino para comprender el universo profundo. Han surgido ideas extrañas. Espacios discretos, redes de lazos, cuerdas vibrantes, dimensiones ocultas. Cada una intenta describir lo mismo desde un ángulo distinto. Cada una tropieza con la misma dificultad. No podemos comprobarlas directamente. La longitud de Planck permanece fuera de nuestro alcance experimental. No porque falte ingenio, sino porque la naturaleza no permite una observación directa. Y eso plantea una pregunta silenciosa. ¿Es la realidad fundamental algo que nunca podremos ver? Tal vez el universo tenga una estructura última, pero esté diseñada de tal forma que solo podamos inferirla, nunca observarla. Como escuchar el eco de una sala sin poder verla. En ese sentido, la longitud de Planck no sería el lugar donde la realidad se rompe, sino donde nuestra descripción se queda sin palabras. Y aún así, ese límite influye en todo. Desde el nacimiento del universo hasta el interior de los agujeros negros. En esos lugares extremos, la curvatura del espacio y la energía alcanzan valores cercanos al límite de Planck. Allí, el espacio-tiempo deja de ser un escenario estable. Se vuelve maleable, indeterminado, profundamente cuántico. Y quizás, en ese régimen, la realidad no sea algo que exista, sino algo que sucede. Un proceso continuo, sin bloques sólidos, sin una base fija. Solo relaciones que aparecen, persisten un instante y luego se disuelven. Y mientras descansamos en escalas donde el espacio parece firme, en lo más profundo, todo podría estar vibrando, fluctuando, redefiniéndose constantemente, sin que jamás lo notemos. Si aceptamos que existe un límite fundamental, la siguiente pregunta surge de forma natural.
¿Por qué ese límite existe en absoluto? Nada en nuestra experiencia cotidiana sugiere que el espacio deba detenerse. Siempre parece posible dividir, separar, acercarse un poco más. Y sin embargo, en el nivel más profundo, la física susurra que no. Una posible respuesta es que la realidad no está hecha de cosas, sino de información. En muchas teorías modernas, el espacio y el tiempo no son elementos básicos. Son construcciones emergentes, resultados de cómo la información se organiza y se intercambia. En ese contexto, la longitud de Planck podría representar el tamaño mínimo de un bit físico. No un píxel visible, sino una unidad fundamental de relación. Si el universo procesa información, entonces necesita una resolución mínima, un límite a cuánta información puede almacenarse en una región del espacio. Intentar ir por debajo de la longitud de Planck sería como intentar escribir más información en un solo símbolo del que puede contener. El sistema deja de responder de forma clásica. Esto conecta con una idea profunda: que la realidad no sea continua, sino granular en su base, aunque esa granularidad sea invisible a escalas humanas. No porque esté compuesta de pequeños bloques rígidos, sino porque las relaciones mismas tienen una resolución finita. Desde lejos, el espacio parece suave, como una superficie tranquila, pero de cerca podría parecerse más a una red vibrante, donde nada está exactamente quieto. Otra posibilidad aún más inquietante es que la longitud de Planck marque el punto donde desaparece la noción de localización, donde ya no tiene sentido decir aquí o allí. En ese régimen, los eventos podrían no estar anclados a posiciones definidas. Podrían superponerse, interferirse, existir solo como probabilidades correlacionadas. El universo, entonces, no estaría compuesto de puntos en el espacio, sino de eventos conectados. El espacio surgiría solo cuando esas conexiones se estabilizan lo suficiente como para formar estructuras grandes. Átomos, estrellas, galaxias. Desde esta perspectiva, vivimos en una ilusión útil, una aproximación macroscópica, no falsa, pero incompleta. La longitud de Planck no revela el caos, sino la simplicidad extrema. Un nivel donde las descripciones complejas colapsan en principios mínimos. Por eso resulta tan difícil hablar de ella. Nuestro lenguaje está hecho para objetos, para posiciones, para secuencias. Pero en el nivel de Planck no hay objetos claros. No hay trayectorias. No hay historias continuas. Solo transiciones. Algunos modelos sugieren que el universo, en su base, no evoluciona en el tiempo. Que el tiempo emerge solo cuando observamos grandes conjuntos de procesos. Si eso es cierto, entonces, cerca de la longitud de Planck, el tiempo no fluye. Simplemente no existe. Esto no significa que todo esté congelado. Significa que el concepto de cambio pierde sentido. Sin antes y después, no hay movimiento. Solo relaciones matemáticas. Y aún así, de esas relaciones surge todo lo que conocemos. La expansión del universo, la formación de estructuras, la percepción del paso del tiempo. Todo podría ser una consecuencia estadística, no un fundamento. Desde este punto de vista, la longitud de Planck no es un muro, sino una puerta cerrada a nuestra intuición. No impide que la realidad exista, solo impide que la imaginemos con las herramientas habituales. Tal vez nunca veamos qué ocurre allí. Tal vez solo podamos rodearlo con ecuaciones, metáforas y silencios bien colocados. Pero incluso sin acceso directo, ese límite influye en nuestra comprensión de todo. Nos recuerda que el universo no está obligado a ser intuitivo, que nuestras categorías mentales son aproximaciones y que, en lo más profundo, la realidad puede ser mucho más simple y mucho más extraña.
de lo que jamás podremos imaginar. Y mientras dormimos, mientras respiramos, mientras el mundo parece estable, en ese nivel invisible, la realidad sigue redefiniéndose, momento a momento, sin espacio, sin tiempo, sin forma, solo existencia, en su expresión más mínima. En los lugares más extremos del cosmos, la longitud de Planck deja de ser una abstracción. Se convierte en una presencia silenciosa. En el origen del universo, por ejemplo, cuando todo lo que existe estaba concentrado en un estado increíblemente denso, las escalas se acercaban peligrosamente a ese límite. No podemos mirar directamente ese comienzo. Las ecuaciones se rompen antes, pero las señales están ahí. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más comprimido estaba el espacio, más intensa la energía, más cercana la física al dominio de Planck. En ese instante inicial, el espacio y el tiempo podrían no haber existido como los conocemos. No había un antes en el sentido clásico. No había un lugar donde ocurrir las cosas. El universo no comenzó dentro del espacio. El espacio comenzó con el universo. Y en ese nacimiento, la longitud de Planck marca el punto donde nuestras descripciones dejan de tener significado. Algo similar ocurre en el interior de los agujeros negros. Cuando una estrella colapsa bajo su propia gravedad, la curvatura del espacio aumenta sin límite, al menos según la relatividad general. Pero esa teoría no incluye efectos cuánticos. Y cuando se los intenta añadir, aparece nuevamente el umbral de Planck. Antes de llegar a una singularidad infinita, la física podría cambiar de régimen. El espacio podría fragmentarse. El tiempo podría perder su dirección. La singularidad, tal vez, no sea un punto, sino una región donde las nociones clásicas ya no aplican. Una zona dominada por procesos cuánticos del espacio-tiempo. En ese entorno, hablar de distancias deja de ser útil. Hablar de trayectorias deja de tener sentido. Solo quedan relaciones dinámicas, transiciones, fluctuaciones. Algunos modelos sugieren que los agujeros negros no destruyen la información, que, de algún modo, esa información se conserva, codificada en estructuras cercanas al límite de Planck, como si el universo se negara a perder lo que ha sido. Esto refuerza la idea de que la longitud de Planck no es solo un límite de tamaño, sino un límite de descripción, un punto donde la realidad deja de ser geométrica y se vuelve informacional. Si esto es así, entonces el espacio que percibimos podría ser una proyección, una representación útil, pero no fundamental. Lo fundamental serían las reglas que conectan estados, no las distancias entre puntos. Desde esta perspectiva, el universo no está hecho de espacio. El espacio emerge de algo más profundo, algo que no podemos visualizar, solo inferir. Y sin embargo, vivimos completamente inmersos en esa emergencia. Nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, todo depende de una estructura espacial estable, aunque esa estabilidad sea solo aproximada. A escalas humanas, el espacio parece sólido, confiable, predecible, pero en su nivel más profundo podría ser efímero. Un patrón que se mantiene solo porque millones de interacciones se equilibran. Como una ola en el océano. No es una cosa, es un proceso. La longitud de Planck sería entonces el tamaño mínimo de esa ola. El punto donde el patrón ya no puede sostenerse. Y más allá de ese punto, no hay forma, solo potencial. Este enfoque cambia nuestra relación con la realidad. Sugiere que lo que vemos no es la base, sino el resultado. Que la estabilidad es una ilusión estadística y que el cambio es lo único fundamental. No es una visión inquietante, es una visión tranquila. Porque incluso si el espacio y el tiempo no son absolutos, la experiencia sigue existiendo. Seguimos viviendo.
Seguimos observando. Seguimos sintiendo. La longitud de Planck no amenaza nuestra realidad cotidiana. Solo nos recuerda que hay capas más profundas, silenciosas, inaccesibles, pero reales. Capas donde el universo no se presenta como un escenario, sino como un susurro constante de relaciones. Y mientras el cosmos se expande, mientras las galaxias se alejan en lo más profundo, en escalas que nunca veremos, la realidad continúa reorganizándose, instante a instante, sin forma fija, sin medidas exactas, sin necesidad de ser observada, simplemente siendo. Existe una razón profunda por la que quizás nunca podremos observar directamente el nivel de Planck. No es una limitación temporal, no es falta de tecnología, es una consecuencia lógica de cómo funciona el universo. Para ver algo, necesitamos interactuar con ello, enviar energía, recibir información, pero a escalas tan pequeñas, la energía necesaria para observar altera aquello que intenta revelar, no de forma leve, de forma fundamental. Cuando intentamos iluminar distancias cada vez más pequeñas, la energía de los fotones debe aumentar. Y esa energía, según la relatividad, tiene masa, y esa masa curva el espacio. Al acercarnos al límite de Planck, la observación deja de ser una ventana. Se convierte en una intervención. El espacio se deforma, el tiempo se ralentiza, la medición pierde neutralidad. En ese punto, la pregunta ya no es ¿qué hay ahí?, sino si tiene sentido preguntar. Tal vez el universo impone este límite para preservar su coherencia. No como una prohibición, sino como una propiedad emergente. La realidad no se deja diseccionar hasta el infinito. No porque sea frágil, sino porque está estructurada de otro modo. Esto sugiere que el conocimiento humano tiene un horizonte, no un final, sino una frontera conceptual. Más allá de ella, las preguntas deben cambiar. En lugar de preguntar dónde, tal vez debamos preguntar cómo. ¿Cómo emergen las leyes? ¿Cómo aparecen las simetrías? ¿Cómo surge la continuidad a partir de lo discreto? En ese sentido, la longitud de Planck no es el punto más pequeño del espacio. Es el punto donde el espacio deja de ser la pregunta correcta. Muchos físicos creen que el espacio-tiempo es una aproximación, una descripción válida solo cuando miramos desde lejos, como una imagen de alta resolución que, al ampliarse demasiado, revela que está compuesta de patrones más simples, no de píxeles visibles, sino de relaciones matemáticas. En este nivel profundo, la realidad podría no estar ubicada en ningún lugar. Podría no evolucionar en el tiempo. Podría simplemente existir como una red de posibilidades. Y aún así, de esa red emerge todo lo que experimentamos. El movimiento, la causalidad, la flecha del tiempo. Todo podría surgir de estados fundamentales que no se mueven, no cambian, no fluyen, solo se correlacionan. Esto explica por qué resulta tan difícil unir la gravedad con la mecánica cuántica. Una describe un mundo geométrico, la otra, un mundo probabilístico. Ambas funcionan de manera impecable en sus dominios. Ambas fallan en el dominio de Planck. No porque estén equivocadas, sino porque están incompletas. La longitud de Planck marca el lugar donde necesitamos un nuevo lenguaje. Una nueva forma de pensar. Quizás ese lenguaje no esté hecho de espacio ni de tiempo, sino de información, entropía y relaciones abstractas. Tal vez el universo, en su forma más pura, no se parece a nada que podamos imaginar. Y eso no es una derrota del conocimiento. Es una señal de profundidad. Significa que la realidad es más rica que nuestras metáforas, más sutil que nuestras intuiciones. La ciencia no promete respuestas finales. Promete aproximaciones cada vez mejores. Y la longitud de Planck
es una de esas aproximaciones. Un recordatorio silencioso de que incluso nuestras teorías más exitosas tienen límites. Mientras tanto, vivimos cómodamente lejos de ese umbral. En un mundo donde el espacio parece estable, donde el tiempo fluye de manera predecible, donde las distancias tienen significado. Esa estabilidad no es falsa, es emergente, y precisamente por eso es valiosa, porque surge de un nivel profundo, donde nada es estable, donde todo fluctúa, donde la realidad no es un escenario, sino un proceso. La longitud de Planck no niega nuestra experiencia, la sostiene. Es el fondo silencioso sobre el cual se despliega todo. Y aunque nunca podamos verla, nunca medirla directamente, su influencia está en cada partícula, en cada campo, en cada instante, como un susurro constante, recordándonos que el universo es más profundo de lo que parece y más simple, en su base, de lo que jamás podríamos imaginar. Aun con todo este misterio en su base, el universo que habitamos se presenta como notablemente estable. Las reglas parecen consistentes, las estructuras perduran, las galaxias giran durante miles de millones de años. ¿Cómo puede surgir esta estabilidad de un nivel tan fluctuante? La respuesta podría estar en la estadística, en los grandes números, en la forma en que millones de procesos microscópicos se promedian. De la misma manera que la temperatura emerge del movimiento caótico de partículas, el espacio continuo podría emerger de fluctuaciones profundas, cuando se observan en conjunto. A escalas grandes, las irregularidades se cancelan, las vibraciones se equilibran, y aparece la ilusión de una geometría lisa. No porque sea perfectamente lisa, sino porque nuestras herramientas no perciben las variaciones más pequeñas. Vivimos en un universo suavizado por la escala. Esto significa que la realidad que experimentamos no es fundamental, pero tampoco es arbitraria. Es una consecuencia necesaria de cómo se organizan los procesos profundos. La longitud de Planck marca el nivel donde esa organización deja de ser visible, donde el promedio deja de funcionar, donde ya no hay suficientes elementos para crear continuidad. Por debajo de ese umbral, no hay multitud, solo eventos aislados, relaciones mínimas. Y sin embargo, de ahí surge todo. Este hecho transforma nuestra intuición sobre lo que significa fundamental. No es lo que vemos directamente, sino lo que permite que lo visible exista. El espacio continuo, el tiempo fluido, la causalidad, no serían cimientos, sino resultados. Como la melodía que emerge de vibraciones invisibles en una cuerda. Esta visión no reduce la realidad, la expande. Nos dice que vivimos en una capa intermedia, ni en lo más profundo, ni en lo más superficial. Una capa donde las leyes son suficientemente estables para permitir estructuras complejas, pero lo suficientemente flexibles para permitir cambio. Si el universo fuera completamente rígido, no habría evolución. Si fuera completamente caótico, no habría forma. La longitud de Planck representa ese equilibrio silencioso, el punto donde el caos y el orden se encuentran, no como una línea nítida, sino como una transición difusa. Desde allí, la realidad se despliega hacia escalas mayores, con reglas emergentes, simetrías efectivas y leyes aproximadas. Esto también explica por qué nuestras teorías funcionan tan bien. No porque describan la verdad última, sino porque capturan regularidades estables. La ciencia no necesita acceder al nivel de Planck para ser eficaz. Solo necesita describir correctamente el dominio en el que vivimos. Y aún así, saber que existe un nivel más profundo cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que toda explicación es contextual, que toda certeza es provisional, que incluso el espacio y el tiempo, que parecen tan sólidos,
podrían ser estados temporales de algo más fundamental. Este conocimiento no debe generar inquietud, debe generar calma, porque muestra que la realidad no es frágil, es resiliente. Puede surgir orden del ruido, puede surgir estabilidad del cambio, y nosotros, como parte de ese orden emergente, existimos precisamente gracias a esa profundidad. La longitud de Planck no es un borde hostil, es el suelo silencioso del que todo nace. Un suelo que nunca pisaremos directamente, pero que sostiene cada paso que damos. Y mientras la noche avanza, mientras el pensamiento se aquieta, podemos permitirnos sentir esa estabilidad. Saber que, aunque en lo más profundo todo fluctúe, en nuestra escala, el universo es un lugar confiable. Un lugar donde las leyes se repiten, donde el tiempo fluye, donde la experiencia es posible. Ese equilibrio entre lo invisible y lo visible, entre lo fundamental y lo emergente, es quizás la característica más profunda de la realidad. Y en ese equilibrio, la longitud de Planck permanece, no como un misterio amenazante, sino como un recordatorio silencioso, de que el universo es más profundo que nuestras preguntas y más generoso que nuestras respuestas. En esta capa intermedia donde existimos, aparece algo más, algo que no suele incluirse en las ecuaciones, pero que forma parte inseparable de la experiencia del universo. La observación. No como un acto consciente necesariamente, sino como cualquier interacción capaz de registrar información. A escalas humanas, observar parece pasivo. Miramos, medimos, anotamos. Pero en los niveles profundos de la realidad, observar es participar. Cada medición es un intercambio. Cada registro deja una huella. Cada interacción modifica el estado del sistema. Esto no es una imperfección. Es una propiedad fundamental. En la física cuántica, los sistemas no poseen valores definidos hasta que interactúan. Existen como superposiciones, como posibilidades abiertas. Solo cuando ocurre una interacción, una de esas posibilidades se concreta. Cerca de la longitud de Planck, este carácter relacional podría ser absoluto. No habría estados definidos esperando ser descubiertos. Solo procesos que se actualizan al interactuar. La realidad, en su nivel más profundo, no estaría ahí, esperando ser observada. Estaría ocurriendo. Esto transforma la forma en que entendemos el universo, ya no como un objeto terminado, sino como un proceso continuo de actualización. El espacio, el tiempo, las partículas, las fuerzas, serían manifestaciones estables de ese proceso, no sus ingredientes básicos. Desde esta perspectiva, la longitud de Planck marca el límite donde la idea de un universo independiente del observador deja de ser útil. No porque la conciencia cree la realidad, sino porque la realidad es inherentemente interactiva. Nada existe en aislamiento total. Todo se define en relación con algo más. Esta idea no es nueva. Ha aparecido de distintas formas a lo largo de la historia de la física. Pero cerca del dominio de Planck se vuelve inevitable. Sin relaciones, no hay medidas. Sin medidas, no hay propiedades. Sin propiedades, no hay objetos, solo relaciones. Esto podría explicar por qué el universo es comprensible. Por qué nosotros, como sistemas físicos, somos parte del mismo entramado de relaciones que intentamos describir. No estamos observando desde fuera. Estamos observando desde dentro. Nuestra existencia no es un accidente externo, sino una consecuencia de la estructura del universo. Y esa estructura, en su nivel más profundo, no distingue claramente entre observador y observado. Ambos emergen juntos. Esto no convierte a la realidad en algo subjetivo. La hace participativa. Las leyes siguen existiendo. Las regularidades persisten, pero no como reglas impuestas desde fuera.
sino como patrones que se estabilizan a través de interacciones. La longitud de Planck sería entonces el nivel donde esos patrones aún no se han fijado, donde todo es flexible, indeterminado, abierto, y de esa apertura, con el aumento de escala, emergen las estructuras que conocemos: la flecha del tiempo, la causalidad, la identidad. Nada de eso es fundamental. Todo eso emerge. Esta idea puede resultar desconcertante, pero también profundamente tranquilizadora. Significa que el universo no está roto en su base. Está abierto. Abierto a múltiples configuraciones. Abierto a la complejidad. Abierto a la experiencia. Y nosotros, como parte de esa complejidad, existimos porque el universo permite que emerjan capas estables. La longitud de Planck no es una grieta. Es una zona de potencial puro. Un nivel donde la realidad aún no ha decidido qué forma tomar. Y en cada nivel superior, esa decisión se va refinando. Hasta que aparece un mundo donde los relojes funcionan, los objetos persisten, y la vida puede desarrollarse. Mientras descansamos, mientras la mente se aquieta, podemos imaginar ese proceso sin tensión. No como un colapso, sino como una transición suave. Desde lo indeterminado hacia lo estable. Desde lo profundo hacia lo familiar. El universo no se quiebra en su base. Se renueva. Y esa renovación constante, invisible, silenciosa, es lo que sostiene cada instante que vivimos. La longitud de Planck permanece allí, no como un límite hostil, sino como el origen silencioso de toda posibilidad. Un lugar donde la realidad aún no es espacio, ni tiempo, ni forma. Solo potencial. Y de ese potencial, sin prisa, sin ruido, emerge todo. Si la realidad permite que emerja complejidad, también permite que aparezca la vida. No como un añadido extraño, sino como una consecuencia natural de ciertas condiciones estables. La vida requiere regularidad. Requiere que las leyes no cambien al azar. Requiere escalas donde el tiempo sea suficiente para que los procesos se repitan. Todo eso ocurre lejos del dominio de Planck. Pero paradójicamente, es ese dominio profundo el que hace posible la estabilidad. Si el universo fuera fundamentalmente continuo, sin límites, las fluctuaciones podrían propagarse sin control. Si fuera completamente discreto, sin transiciones suaves, no habría flexibilidad. La longitud de Planck representa un compromiso, un nivel donde la indeterminación existe, pero queda confinada. A escalas mayores, esa indeterminación se diluye. Las probabilidades se convierten en regularidades. Las regularidades en leyes efectivas. Así surge un mundo donde los átomos son estables, donde las moléculas pueden formarse, donde la química tiene sentido, y sobre esa base, la biología. Nada de esto está escrito en el nivel de Planck, pero todo depende de él. Es como el silencio entre notas. No se oye, pero permite que exista la música. Desde esta perspectiva, la complejidad no contradice la simplicidad fundamental. La necesita. La longitud de Planck no contiene la información de una célula, ni de una mente, ni de una civilización. Contiene algo más básico. La posibilidad de que existan capas. Capas donde los procesos se desacoplan. Donde nuevas reglas emergen, donde la causalidad se vuelve útil. Nosotros habitamos una de esas capas. Una donde el tiempo fluye lo suficientemente lento como para que la memoria exista. Donde el espacio es lo suficientemente estable como para que los cuerpos persistan. Si el universo solo existiera cerca del límite de Planck, no habría historia. No habría evolución. No habría experiencia. Pero el universo se despliega, se aleja de ese límite, construye escalas, y en ese alejamiento aparecen mundos. Este proceso no necesita intención, no necesita diseño.
Es una consecuencia estadística de un sistema profundo con muchas posibilidades. La longitud de Planck no decide el resultado. Solo establece el marco. Dentro de ese marco, el universo explora configuraciones. La mayoría no producen nada estable, pero algunas sí. Y en esas aparece la complejidad. Esta visión elimina la necesidad de buscar un propósito oculto. No porque niegue el sentido, sino porque lo traslada. El sentido no está en el origen, está en la emergencia, en la forma en que capas simples permiten estructuras complejas, en cómo la estabilidad local surge del cambio profundo. Desde esta calma, la realidad deja de ser una pregunta angustiante. Se convierte en un proceso que podemos habitar. La longitud de Planck ya no es un abismo. Es un fundamento silencioso. Un recordatorio de que incluso lo más estable descansa sobre lo indeterminado. Y aún así, funciona. Mientras descansamos, mientras la respiración se vuelve lenta, podemos permitir que esta idea se asiente. No necesitamos comprender el nivel más profundo para vivir plenamente en el nuestro. Basta con saber que existe, que sostiene, que permite. La realidad no se distorsiona para quitarnos seguridad. Se estructura para hacerla posible. Y en ese equilibrio, entre lo profundo y lo emergente, seguimos existiendo. Tranquilos, sostenidos, parte de un proceso mucho más amplio, que no exige ser comprendido, solo experimentado. En este escenario donde la complejidad es posible, aparece algo aún más delicado. La experiencia consciente, no como un fenómeno separado del universo, sino como una expresión más de sus capas emergentes. La conciencia no existe en el nivel de Planck. No hay pensamientos, ni sensaciones, ni recuerdos en ese dominio profundo. Pero sin ese dominio, la conciencia no podría surgir. Porque pensar requiere estabilidad, requiere continuidad, requiere un mundo donde las causas produzcan efectos de forma predecible. Todo eso ocurre muy lejos del límite de Planck, pero está sostenido por él. La mente necesita tiempo para integrar información. Necesita espacio para organizar señales. Necesita regularidades para construir significado. Si el espacio y el tiempo fueran tan fluctuantes como en el nivel más profundo, ninguna experiencia coherente sería posible. Por eso habitamos una escala intermedia. No por casualidad, sino por necesidad. La longitud de Planck actúa como un fondo silencioso que permite esta escala. Un límite que protege la estabilidad superior. Desde este punto de vista, la conciencia no es un observador externo del universo. Es una de las formas en que el universo se organiza a sí mismo. No observa la realidad desde fuera. Participa en ella. Cada percepción es una interacción. Cada recuerdo es una huella física. Cada pensamiento es un proceso material. Nada de esto contradice la profundidad del cosmos. La continúa. La realidad no se distorsiona para volverse incomprensible. Se estructura para permitir experiencia. En este marco, preguntar qué es la realidad última pierde urgencia. La pregunta más cercana es cómo se vive dentro de ella. La longitud de Planck marca un límite de explicación, pero no un límite de sentido. No necesitamos acceder a ese nivel para que la vida tenga significado. El significado emerge donde hay relaciones estables, donde hay memoria, donde hay continuidad. Y eso ocurre aquí. Mientras la física profunda explora los límites, la experiencia humana se despliega en escalas donde el mundo es confiable. Ambas cosas no están en conflicto. Son complementarias. El universo no exige que lo comprendamos por completo. Solo exige que participemos en él. Y lo hacemos en cada respiración, en cada percepción, en cada instante de atención. La longitud de Planck permanece como un recordatorio humilde de que hay capas que nunca veremos,
de que hay preguntas que no necesitan respuesta. Y aún así, el universo es habitable, es estable donde debe serlo, flexible donde lo permite, profundo donde no llegamos. Esa combinación, extraña y silenciosa, es lo que hace posible la experiencia. Y mientras el pensamiento se aquieta, mientras el cuerpo descansa, podemos permitir que esta idea se asiente, no como una explicación final, sino como una calma. La realidad no se rompe en su base, se sostiene, y en esa estructura invisible seguimos existiendo, pensando, sintiendo, parte de un proceso mucho más amplio, que no necesita ser comprendido por completo para ser real. Y así, al final de este recorrido silencioso, no llegamos a una respuesta definitiva. Llegamos a un estado, un lugar mental donde las preguntas pierden urgencia y la comprensión deja de exigir conclusiones. La longitud de Planck permanece, no como un enigma que deba resolverse, sino como un límite que da forma a todo lo demás. No es el punto donde la realidad se rompe, es el punto donde nuestras palabras dejan de acompañarla. Más allá de ese umbral, no hay caos, ni vacío absoluto, ni nada amenazante. Hay una simplicidad que no podemos representar, una estructura tan básica que cualquier descripción ya sería demasiado. El universo no se esconde. Simplemente no necesita ser traducido a nuestras categorías. Espacio, tiempo, causa, objeto, son herramientas. Funcionan donde deben y se disuelven donde ya no sirven. Eso no las hace falsas, las hace locales. Vivimos en una región del cosmos donde esas herramientas funcionan con una precisión asombrosa, donde el mundo es estable, donde la experiencia es continua. Ese hecho, por sí solo, ya es extraordinario. La longitud de Planck no amenaza esa estabilidad, la sustenta. Es el silencio profundo que permite que exista el sonido, el fondo inmóvil que permite el movimiento. No necesitamos cruzar ese límite. No necesitamos comprenderlo del todo. Nuestra existencia no depende de conocer la base última, sino de habitar la capa en la que estamos. Y esa capa es suficiente. Suficiente para el pensamiento, para la memoria, para la imaginación, para el descanso. Mientras el universo continúa expandiéndose, mientras las escalas más profundas fluctúan, aquí, en este nivel, el mundo permanece confiable. La realidad no se distorsiona para alejarnos, se organiza para sostenernos. Y cuando la mente se aquieta, cuando las preguntas se disuelven suavemente, queda solo esa sensación de estar sostenidos, de pertenecer, de existir dentro de un proceso vasto, profundo y silenciosamente estable. La longitud de Planck sigue ahí, inalcanzable, pero no distante, como un límite que no separa, sino que conecta. Conecta lo que entendemos con lo que nunca necesitaremos entender. Y en esa conexión podemos descansar, sin respuestas finales, sin urgencia, solo presencia. El universo continúa, y nosotros, por ahora, también.